Grabar. Esta es la clase 11. Vamos a revisar el primer ensayo de matemáticas, de lo que es el área de geometría, datos y azar. Aquí yo puse las alternativas que son de lo que concierne al área. Empieza desde la 36 en adelante. Y eso, vamos a ir resolviendo las que tuvieron en orden, las que tuvieron menos porcentaje de aprobación, o sea, las que fueron más difícil, por así decirlo, para usted, la que más le costó contestar. Entonces ya vamos a empezar. Vamos a empezar con los ejercicios que de los 16 alumnos que están en la sección, eh, hubo solo 2 que hicieron esos ejercicios. Así vamos a empezar con eso. Después con los de 2, de 3, de 4 y después, si queda tiempo, vamos a hacer con los otros. Así que ya vamos a empezar. A ver, el primero va a ser el 37. Aquí está el de 36, era sumar vectores, multiplicarlos, algo sencillo, la mayoría lo tuvo bueno. Esta es la 37, solo 2 personas lo pueden hacer, así que lo vamos a resolver. Voy a borrar esto. Ya. Entonces nos muestran una circunferencia de centro O de la figura. Las puntas tiene un radio 1, tiene puntos B y C que pertenecen a ella, y nos dicen que hay un triángulo adentro que es el triángulo CBO, que tiene altura OA, que mide raíz de 3 partido 2. Entonces nos dicen cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a rotaciones de la circunferencia en torno al origen o del sistema de eje coordenado en el sentido de la flecha, o sea, en sentido horario. Y nos habla sobre ángulos como extraños, o sea, en el sentido de, no son ángulos como los de siempre, 90, de 180, que son más fáciles de rotar las cosas. Entonces aquí para poder trabajar con estos ángulos más complicados vamos a ver cómo, si podemos saber algo del triángulo. Como vemos, tenemos ángulo de 30 a 60 grados, esto no hace sentido como que es un triángulo equilátero, puede ser. Entonces, si dibujamos la primera parte del triángulo de esta forma, vemos que tenemos un ángulo recto, que altura mide de 3 medios, y la hipotenusa por Pitágoras, el lado que está acá, mediría la hipotenusa al cuadrado, o sea 1, menos el cateto de abajo al cuadrado, que sería 3 cuartos, y la raíz sería 1. Entonces valdría un medio de la altura. Y valiendo un medio de la altura significa que la distancia de B a C va a medir 1. Luego, como tenemos un 1 aquí, un 1 allá y un 1 acá, tenemos un triángulo equilátero, que todos sus ángulos van a medir 60 grados, como triángulo equilátero. Entonces vamos a hacer una distinción aquí, 60, 60, y esta acá también 60 está dividida por un ángulo recto, entonces le vamos a poner 30 a 30. Ya, y ahora vemos que es más fácil trabajar con estas rotaciones. Entonces empezamos con la primera, que dice, si se giran 30 grados, el punto B queda en 1,0. Bueno, entonces el punto B, que es este que está aquí, si lo rotamos en 30 grados, o sea, hacia la derecha, como muestra la flecha, es los grados que tiene con la horizontal, pues, con el eje X, pues entonces vendría quedando en el eje X. Y luego quedando en el eje X, quedaría el punto B aquí, donde Y vale 0 y X vale 1, que es la distancia, el radio del círculo. Entonces, sí, la 1 es verdadera. Ok, ahora vamos con la 2. Dice, les dije al principio que íbamos a resolver la ejercicio en este sentido. Si alguien particularmente quiere resolver un ejercicio que no tenga anotado yo, me dice nomás y lo hacemos sin ningún problema. Genial si tienen algo pendiente que quieran ver. Ya, pues entonces continuando, vamos con las 2. Dice, se gira en 60 grados el punto B. Ya, pues entonces tenemos el punto B aquí. Y si lo giramos en 60 grados, serían estos 30 y estos 30, y vendría quedando en la parte donde C está. Y luego habría que saber las coordenadas de C, y la coordenada de C, bueno, sabemos que en Y va a ser igual a menos un medio,
Entonces ya tenemos el Y bien. Y el X va a ser la misma base que teníamos antes. O sea, raíz de 3 partido 2. Entonces X, Y también. Entonces sí, si se giran 60 grados hacia la derecha, el punto B quedaría en ese punto, verdadero. Luego la 3, que dice si se giran 60 grados, entonces el punto C queda en 0,-1. Ya, el punto C, el que tenemos aquí, aquí tenemos 60 grados completando los 90. Entonces, si los giramos 60 grados más a la derecha, en el fondo vendríamos a ocupar estos 60 grados, por lo tanto el punto C quedaría aquí. Aquí, y bueno, ahí su coordenada en X bueno, serían 0 y en Y serían -1 por el radio del círculo. Entonces eso también es verdadero. Luego, por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la E, 1, 2 y 3. Vamos a continuar con las 53. Ahí está la nota. Con la 40. Ya, me dicen que tengo en las figuras juntas tengo dos triángulos, ya, ABC y GFE, que son semejantes entre sí. Entonces ya nos dicen sus lados, y entonces vemos que el triángulo ABC tiene 5, 6, 3 y el FE tiene 30, 15, 25. Entonces, si intentamos hacer la relación que tienen los lados entre sí, vamos a relacionar este 15 con este 3, este 30 con este 6 y este 25 con este 5. Entonces, vemos que hay una constante de proporcionalidad de 5, una constante igual a 5. Entonces, el triángulo grande viene siendo igual al pequeño, pero que cada lado lo multiplicamos por 5. Ok, entonces ahora nos dicen cuál va a ser la relación 1 entre los perímetros del triángulo ABC y el triángulo GFE. Bueno, entonces si nosotros vemos el perímetro del triángulo ABC, va a ser, digámosle, al lado A más B más C, y el perímetro de GFE vendría siendo 5A más 5B más 5C. O sea, tendrían los lados que amplificamos, y luego eso sería simplificando, factorizando, tendríamos A más B más C, con 5 más A más B más C, y eso nos quedaría igual a un quinto. Entonces esta relación es correcta y la 1 sería verdadera. Luego ahora si vamos nosotros con la 2, tenemos el área de ABC, que ya va a ser su altura por la base, y esto sería dividido 2, pero no lo vamos a poner porque abajo también va a ser dividido 2, entonces sería, lo simplificamos. Entonces hacer la altura por la base, y luego si sacamos el área de GPE, va a ser cada vez en la altura por cada vez en la base, ya que tanto la base como la altura también se multiplican por este factor de semejanza. Entonces, si simplificamos igual, BH con H quedaría 1 partido en K al cuadrado, o sea, 1 partido en 25. Entonces, esta desigualdad es correcta también. Y esto se cumple generalmente, hay que acordarse que el perímetro o la altura o las bases siempre va a ser como van a tener la misma proporción que la constante de proporcionalidad. Pero el área, no, el área va a tener la constante al cuadrado. Y si lo hacemos con volumen, sería la constante al cubo. Ya, luego acá en la 3, nos dicen que tenemos el ángulo BAC, que es el ángulo FGE, es igual a 1 a 5, y pareciera que esto podría ser verdad, ya que se parece como al perímetro, pero esto no es así, porque cuando los triángulos son semejantes, no importa qué tan grandes sean como aumentados, los ángulos van a ser iguales. Por ejemplo, yo ya he dibujado acá, si yo tengo este triángulo, entonces yo lo agrando de manera que mantenga su proporcionalidad, y por ejemplo me queda este triángulo acá. Bueno, los dos triángulos, como se ven, son semejantes y el ángulo que comparten es el mismo. O sea, no importa la semejanza que tengan entre sí, el ángulo van a ser iguales. Eso es algo que no cambia. Entonces esto es falso, porque son iguales, sería 1 a 1. Y bueno, siendo así, la alternativa correcta va a ser la C. ¿Ok? Ya, ahora vamos a ir con la 53.
Sí se entendió, profe. Ya, gracias, Martín. Entonces, esto es dato y azar, es entender tablas. Nos dicen que tenemos una tabla adjunta, se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de personas y vemos que tenemos frecuencia absoluta y tenemos una frecuencia relativa porcentual, o sea que en cuanto a un porcentaje. Y como vemos, hay una relación aquí entre la relación porcentual y la frecuencia, que la relación porcentual viene siendo el doble de la frecuencia. Entonces, de esta manera podríamos completar acá el doble de 14 va a ser 28, el doble de 3 va a ser 6 y la mitad de 18 va a ser 9, siendo que 18 es el doble de 9. Y ahora hay que tener en cuenta que como es porcentual, la suma de toda esta columna tiene que ser igual a 100, o la suma de esta columna tiene que ser igual a 50, ya que viene siendo la mitad de la derecha. Entonces, si sumamos acá 50, vamos a tener 9 más 3, 12, más 8, 20, más 14, 34, y nos faltarían 16. Entonces, su frecuencia relativa porcentual sería 32. O sea, 16%, 28%, 22%, 18%, 6%. Ya, ahora vamos con la alternativa. Me dicen que la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27. Ya, el intervalo de mayor frecuencia es el al medio, que tiene 16, y su marca de clase sí es 27. La marca de clase hay que recordar que es el promedio entre los intervalos, o sea, entre 24 y 30 sería 27, así que la A es verdadera. Luego vamos con la B, nos dicen un 44% de las personas tienen menos de 24 años. Entonces sería 24 hasta aquí, tendríamos que juntar a todas las personas que tienen menos de 24 años y sería de acá para arriba. Si sumamos la frecuencia relativa porcentual, tendríamos 16% más 28%, serían 44%. Entonces esto también es verdadero. Ok, luego ahora vamos con la C. El grupo en total tiene 50 personas, sí, son las personas de la suma de la frecuencia, eran 50. Y también nos dicen exactamente un 38% de las personas tienen menos de 30 años. O sea, menos de 30 años hay que ubicarnos aquí en el intervalo de 30. Entonces aquí sería sumar estos tres intervalos y sería 16 más 28 más 32. Y bueno, con esto nos pasamos 38%. Y mucho menos sería exactamente. Entonces esta va a ser falsa. Entonces la alternativa, por lo tanto, va a ser la D. Vamos a seguir. Hay otra que a 61. Esta. Ya, aquí esta quizás poco, fue difícil de resolver por un tema de conceptual, más que nada. Que nos dicen, en cierto experimento la probabilidad de que ocurra un suceso A es P, y mientras que la probabilidad de que ocurra un suceso B es Q. Y si los sucesos A y B son independientes, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre la probabilidad de que ocurra al menos uno de los dos sucesos? Bueno, o sea que la probabilidad de que ocurra al menos uno de los dos sucesos es, o sea, la probabilidad de B más la probabilidad de A. Y hay que recordar que esto sería la probabilidad de, o sea, la probabilidad de B o la probabilidad de A. Eso sería que ocurra al menos uno de los dos sucesos. Y luego nos dicen que los sucesos A y B son independientes. Con el que sean independientes se refiere que la probabilidad de que ocurra uno no va a influir en la probabilidad de que ocurra el otro. Pero eso no significa que estos sean excluyentes. Pueden pasar los dos al mismo tiempo, o puede pasar uno con el otro, o pueden pasar uno o el otro no. Lo que se refiere con independientes es que no se influyen entre sí los porcentajes. Que suceda A y después B, no importa que aunque nunca haya sucedido A y suceda B. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo calculamos estos sucesos? La probabilidad de B o la probabilidad de A, bueno, vendría siendo la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y ahora tenemos que restarle, porque como habíamos visto en la clase anterior, hay que restarle porque si no empezamos a sumar dos veces esas probabilidades. Y ya la probabilidad de que ocurra A y B sería la multiplicación de ambos por el término de I.
ir a una multiplicación. Y luego reemplazando por lo que nos decían, la probabilidad de A era P, la probabilidad de B era Q, y entonces sería PQ. Y por lo tanto la alternativa correcta sería la E. Era solo eso. Ok, ahora vamos a ir con el ejercicio 39. Fue resuelto por 3 personas. Vamos a hacer en eso. Ya. Voy a borrar. Me preguntan por... siempre hay una relación de semejanza en los triángulos que me van a mostrar. Entonces vamos a ir caso por caso. Primero vamos con el primer caso. Y me dicen que tengo este triángulo. Y me dicen que acá hace el segmento DC, este de aquí más pequeño, mide 5, que también que BC, este segmento grande, mide 10, y que el segmento EC mide 3. Y me dice que el triángulo ABC, o sea, el triángulo que es así, es semejante con el triángulo EDC, o sea, que el triángulo que es así. Y estos triángulos sí son semejantes porque comparten primero este ángulo de acá arriba, lo comparten, lo tienen en común, y además sus lados son proporcionales entre sí, y lo tenemos invertido, están como dado vuelta, no es como que se hiciera más pequeño nomás, sino que se hizo más pequeño y se giró también, y tenemos la proporcionalidad de 5 la mitad de 10 y 3 la mitad de 6, y además compartían un ángulo, entonces sería por criterio lado, ángulo, ángulo, o sea, ángulo, lado, son semejantes, entonces esta va a ser verdadera. Ahora si vamos con la segunda, nos dicen, tenemos un triángulo ABC y nos dicen que los rayos AD y BC son bisectrices del triángulo ABC. Entonces el triángulo ADC, o sea, este triángulo, es semejante con este triángulo. Y aquí si uno lo mira a simple vista y pareciera que es verdad que sí son semejantes, pero hay que recordar que no, esto no es algo que nos tengamos que tomar en serio. Lo importante son los datos, no lo que se ve. Entonces aquí lo que yo hago es modificar el triángulo para que cambie a la imagen, pero que mantenga las mismas propiedades. Pues entonces vendría siendo la misma figura sería válida. Entonces lo que yo hago aquí va a ser extender este punto A hasta acá. Y si yo lo extiendo, entonces este segmento sería así. Luego su bisectriz sería de este tipo. Esta bisectriz se mantendría y se alargaría. Entonces tendríamos el segmento de acá y luego tendríamos la unión con C. Bueno, y este triángulo que dibujé aquí cumple exactamente con las mismas propiedades que el triángulo anterior, pero aquí sí se nota demasiado que acá A', que el triángulo ADC no es semejante con el triángulo BDC, por lo tanto esta alternativa es falsa. Y luego vamos con la parte 3, que tenemos como una especie de triángulo entre paralelas, y si hubieran sido paralelas, sabemos al tiro que son semejantes, pero, o sea, lo importante es el orden también, pero no, entonces vamos a ver qué nos dicen. Dicen que AB es igual a 21, que BC es igual a 15, que BE es igual a 5 y que BD es igual a 7. ¿Ok? Ya, entonces nos dicen ahora, esto es importante, el orden, nos dicen el triángulo ABC, que no es lo mismo que el triángulo CBA. ¿Ok? Entonces nos dicen que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DB. Y bueno, en este orden, ambos primero partimos por un lado que se multiplica por una constante de proporcionalidad 3, luego tenemos un ángulo en común, y luego otro lado que se multiplica por la misma constante, o sea, 3. Entonces, por este criterio, este también va a ser semejante. Luego la alternativa correcta sería 1 y 3. Ahora vamos a pasar a la 43. Esta. Ya, aquí hay que hacer hartos cálculos, medio tedioso. Entonces nos decían que teníamos, Constanza quería fabricar velas de parafinas, así como se muestra aquí, que son como roja. Y nos dicen que Constanza quiere fabricar la vela en total que mida 12 centímetros de alto, con 3 centímetros de radio,
y la parte de color rojo solo tenga una altura de 10. Y luego nos dicen la fórmula del volumen del cono, y nos dicen qué cantidad aproximada de parafina de color azul necesita para fabricar la vela, o sea, lo que está aquí. Entonces nosotros, ¿cómo calculamos esta figura geométrica en función de conos? Bueno, o sea, sí, tomar el cono grande, el completo, y restarle el cono rojo. Como se muestra aquí, el cono, lo que tiene el rojo con el azul, y restarle la parte del rojo, y nos daría el segmento azul, que es lo que nos están pidiendo, como esta figura, así como un plato de comida. Entonces, necesitamos también el radio del cono rojo, así que vamos a hacer un poco de proporcionalidad. Tenemos 12 y 3, el triángulo completo, luego tenemos 10 y x, donde x es a 10, como 3 es a 12, entonces x va a ser igual a 30 partido en 12, que es igual a 15 partido en 6, que es igual a 2,5. Ya vamos a tener el radio de 2,5. Luego hay que calcular el volumen grande menos el volumen pequeño. Entonces tenemos un tercio por pi, y nos dicen que pi lo tomemos como 3, entonces eso va a ser útil. Luego por el radio, que va a ser 3, eso es al cuadrado, por la altura, que es 12, menos lo mismo, un tercio por 3 por el radio al cuadrado, que va a ser 2,5 al cuadrado, por la altura, que va a ser 10. Luego esto se simplifica. Entonces nos quedaría 3 al cuadrado 9, 9 por 12, menos 2,5 al cuadrado, que es 6,25 por 10. Luego lo de adelante quedaría 108 menos 62,5. Y si restamos 108 menos 62,5, esto es 7, 10, 5, 5, 4, y sería 45,5. Eso sería lo respectivo al segmento azul. Esa sería la alternativa correcta, y en centímetros cúbicos, porque estamos calculando un volumen. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, supongo que no. Ya, gracias, Martín. Entonces vamos con el 44. Ok, nos dicen, se considera un cuadrado en el plano cartesiano cuyo perímetro es 20 unidades. Vamos a dibujar un cuadrado, vamos a calcular cada lado como un cuarto del perímetro. Entonces vamos a tener 5, 5 y 5. Así, 5 más 5 más 5 más 5 suman 20. Está correcto. Y luego nos dicen que a este cuadrado se le aplica una homotesia de razón de 2. Bueno, hay que recordar que la homotesia era una especie de simetría, pero que además cambiaba el tamaño de la figura. Y en este caso, si de razón de 2, vamos a multiplicar sus lados por 2. Entonces vamos a tener un triángulo de lado 10, 10, 10, 10. Y nos preguntan por el área en unidades cuadradas del nuevo cuadrado. El nuevo cuadrado sería 10 por 10, entonces sería 100 unidades cuadradas. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la E. Ok, ahora vamos a la 46. ¿Ya? Ya nos dicen que tenemos puntos A, B, C, D. C con incógnitas, dos X, pero nos dicen que el X es mayor que 0, está en el primer cuadrante, son positivas, y son los vértices de un cuadrilátero ABCD, y nos dicen cuál de las siguientes expresiones representa siempre el perímetro de dicho cuadrilátero en unidades. Entonces vamos a dibujar un poco lo que nos están diciendo para entenderlo un poco mejor. Ya, entonces tenemos el plano, el punto A 0, 0 va a estar aquí en el origen, el punto B va a estar aquí en 2,0, el punto D va a estar aquí 0,2, y el punto X va a estar en una especie de, podría estar en cualquier parte de la recta. Vamos a dibujar aquí, y entonces tendríamos esta figura, siendo esto aquí X y esto X. Entonces, ¿cuánto vendría siendo el perímetro de esto? Sería esto, más esto, más esto, más esto, o podría ser visto como 2 veces esto. Entonces, lo primero sería el lado que está en el eje cartesiano, que es 2 veces ese, vamos a tener primero un 4. Luego a ese 4 hay que sumarle 2 veces esta recta, entonces vamos a tener 4 más 2 por la distancia de la recta. ¿Y cuál es la distancia? ¿Cuánto mide esta recta?
Entonces la vamos a ver como un triángulo rectángulo así, donde aquí tenemos que esto medía X y esto medía 2, contando desde el origen, y este mide X. Entonces la altura mide X y la base vendría midiendo X menos 2, es lo que mide este segmentito de aquí, o el segmento de acá, estos. Entonces la hipotenusa vendría siendo la raíz cuadrada de los cuadrados de la suma de los cuadrados de ambos. Entonces sería la raíz cuadrada de X menos 2 al cuadrado más X al cuadrado. Y vendría siendo lo que está en esta alternativa, por lo tanto sería la B. Y aquí hay cosas parecidas que intentan confundirnos. Por ejemplo, aquí se hizo bien en la D, se hizo bien el cálculo de la diagonal, pero no se multiplicó por 2. No se consideró que son dos diagonales. En la E se hizo el cálculo bien y se multiplicó, o sea, se multiplicó por 2 bien, pero el cálculo no se hizo bien porque acá tenemos un signo menos, en lo que ya vieron más por la suma de los catetos. Pero bueno, eso sería la 46. Ok, ahora vamos con la 49. Está un poco tramposa, sí, encuentro yo. Nos dicen que tenemos dos rectas, L1 y L2, que tienen ecuaciones generales con B y E distinto de cero. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes igualdades permiten deducir que la recta L1 y L2 son paralelas? Entonces nosotros sabíamos que dos rectas eran paralelas cuando su pendiente era igual, pero esto no está en forma de entender la pendiente porque está en su forma general, así que la vamos a pasar a su forma principal de despejando Y. Entonces si despejamos Y en L1, vamos a tener que BY es igual a menos AX menos C, y por lo tanto Y va a ser igual a menos AX partido B menos C partido B. De la misma manera L2, despejando Y va a ser que Y va a ser igual a menos DX menos F partido E partido E. Luego nos fijamos en lo que acompaña al X, que viene siendo la pendiente, y queremos que sean iguales, para que sean... Entonces tenemos que A partido B es igual a D partido E. Aquí le quité el signo porque si se lo agregaba podría multiplicar por 1 menos 1 a ambos lados y sería lo mismo. Entonces para que sea más bonito visualmente, A partido en B tiene que ser igual a D partido en E. Luego vemos qué afirmaciones nos sirven para concluir esto. Entonces nos dicen que AB es igual a F partido en E. Bueno, aquí todo perfecto, pero el F tendría que ser un D, no un F. Entonces no nos sirve, como que no, el F ya, eso ya no nos dice nada. Entonces la 1 no es. Luego la 2 nos dice que A y D es igual a 0. Y bueno, si yo nos plazo A y D igual a 0 en la ecuación que está acá, 0 partido en lo que sea, un número real, B, va a ser 0, y lo mismo al otro lado va a ser 0. Entonces van a ser equivalentes, y por lo tanto la alternativa 2 sería correcta. Y luego, a ver, luego la alternativa 3 nos dicen que C igual a F igual a 0, y eso no nos importa, eso influiría en la posición, en el corte con Y, pero no es lo que estamos buscando, entonces no nos sirve. Y bueno, y la alternativa correcta sería la B, solo 2. Y ahí está, vamos a pasar con las que tuvieron 4 más, empezando por la 41. Ya, ahí está. La de semejanza entre paralelas. Entonces, hay que recordar que si tenemos, o sea, nos dicen en realidad qué valor debe tomar X para que L1, L2 y L3 sean paralelas. Entonces nosotros recordamos que se cumpla el teorema de Tales, que haya proporcionalidad. Entonces podemos tomar la proporcionalidad como queremos. Podemos tomarla de aquí a acá, o de aquí a acá, y de aquí a acá, o de aquí a acá, y de aquí a acá. Entonces yo lo tomé así, y voy a tener que X más 2Y partido X menos 3 tiene que ser igual a 2X más 4 partido X más 5. Eso se tiene que cumplir para que sean semejantes y por lo tanto las rectas sean paralelas. Ya, entonces ahora yo voy a pasar multiplicando cruzado. Voy a tener X más 2 por X más 5. Va a ser igual a X menos 3 por 2X más 4. Aquí a la derecha voy a tener X más 2X más 5X más 10.
Y acá a la derecha voy a tener 2x al cuadrado menos 6x más 4x menos 12. Si sumo los términos semejantes, me va a quedar algo así. Y acá me va a quedar de esta forma. Ahora voy a pasar todo para un lado. Voy a pasar lo que está en el lado izquierdo restando al lado derecho. Entonces voy a tener 0 es igual a este, un x al cuadrado. X al cuadrado menos 9x menos 22. Ya, entonces ahora yo esto lo puedo resolver de dos formas. Se podría factorizar o puedo usar la fórmula de la cuadrática, la fórmula de menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac partido 2a va a ser igual a x1 y x2. Podría usar ambas formas. Aquí, si ustedes pueden jugar con los números, es más fácil factorizar. Entonces, si yo factorizo, tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 22, me den menos 9. Y bueno, si yo pienso en 22, su número primo viene siendo 11 y 2, y 11 y 2 entre sí pueden formar un poco 9. Entonces, en este caso queremos que sea negativo, entonces el mayor tiene que ser negativo del 11. Entonces vemos menos 11 y 2, si lo sumo me queda menos 9, ¿sí? Y si lo multiplico me queda menos 22. Entonces funciona. Uso x menos 11 y x más 2, ¿sí? Si lo sumo me queda menos 9, y si lo multiplico me queda menos 22. Ya, perfecto. Entonces está bien la factorización. Luego seguir esto, o botar la batería del lápiz, voy a tener que escribir con el dedo. Ya, entonces, déjenme desactivarlo, ya. Entonces, voy a tener que x1 va a ser igual a 11, y x igual a menos 2. Y aquí, por supuesto, como estamos hablando de distancia, tiene que ser positiva, entonces vamos a tomar el x1. Y ahí, por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la E. Ok, ya ahora vamos a hacer la 42, se me pasó esta. Esta fue la que tuvo menos aprobación. Y dice que esperemos un momento. Ya, dice que Ingrid le hizo a su hijo una copia a escala de la camiseta de fútbol de su marido. Ya, entonces vamos a tener como la camiseta del papá más grande y la camiseta del hijo, así. Y nos dicen que el número de la camiseta del marido está dentro de un círculo de área de 64 centímetros. Va a tener un círculo acá. Y el hijo, por supuesto, también tiene su círculo. Y luego nos dicen que la parte mancha de la camiseta del marido mide 60. Ya vamos a decir que esto mide 60. Y semejanza aquí también debería medir, la de su hijo mide 15. Ya, entonces como vemos aquí, la polera del hijo viene siendo a escala 4 veces más pequeña. ¿Sí? 15 partido en 60 o 60 partido en 15, un factor de 4, 4 veces más pequeña. Pero nos están preguntando por el área de los círculos. Esta área va a ser igual a X, no la sabemos, y esta área va a ser igual a 64. Y aquí pasa lo mismo que en el ejercicio anterior, que el área no juega igual con la semejanza, porque aquí lo que está en semejanza no es el área, sino que es el radio del área, o el diámetro, o sea, el radio del círculo o el diámetro del círculo. Entonces, si la polera del hijo es 4 veces más pequeña, el radio del círculo va a ser 4 veces más pequeño, no el área va a ser 4 veces más pequeño. Es de manera de un factor. Entonces, como es el radio va a ser 4 veces más pequeño y el área es el radio al cuadrado, entonces el área va a ser 4 al cuadrado, 16 veces más pequeña. Entonces el área, por lo tanto, va a ser igual a 64 partido 4 veces más pequeña al cuadrado por el área, y eso es igual a 64 partido 16, que es equivalente a 4. Y ese va a ser el área del circulito del hijo, va a ser 4 centímetros cuadrados. Y por eso la alternativa correcta va a ser la A. Genial, y ahora vamos a pasar a la 47. Ah,
Ya está. Aquí también algo de que entrar la ecuación de la recta en función de 2 puntos. Y bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos con la pendiente. Entonces vamos a categorizar esto. Este va a ser x1, este va a ser y1, este va a ser x2 con y2. Y vamos a acordarnos que la pendiente va a ser y2 menos y1 partido de x2 menos x1. Entonces esto vendría siendo y2 es menos 1, menos 0, partido x2, 3, menos 5, o sea, más 5. Entonces la pendiente vendría siendo menos 1 octavo. Luego, si nos fijamos en estas ecuaciones principales, una pendiente menos 1 octavo, o sea, menos 1 octavo que estamos multiplicando a x, vemos que esto no podría ser, esto no podría ser y esto no podría ser. Entonces nos quedan esta alternativa. Y ahora podríamos jugar con la misma ecuación, pero ya que nos quedan solo dos alternativas, podemos reemplazar los números y ver si consiste. Entonces, empezando con el primer punto, el punto menos 5,0, si vemos si puede ser parte de la primera ecuación, si reemplazamos menos 5 en x, quedaría 5 octavos menos 5 octavos, o sea, sería 0. Sería el punto menos 5, 0 sí pertenece ahí. Y eso no es todo, porque habría que ahora evaluar el segundo punto, pero podríamos evaluar al tiro de la misma manera el primer punto en la de abajo, y si no es, entonces debe ser obviamente la de arriba. Entonces, si evaluamos abajo, nos quedaría 5 octavos más 5 octavos sería 10 octavos, lo que es diferente de 0. Entonces, esta no puede ser. Y la primera, si queremos asegurarnos todavía, podemos reemplazar el segundo punto y nos quedaría menos 3 octavos, menos 5 octavos, es menos 8 octavos, que es menos 1. Entonces sí, el punto pertenece, se respeta la igualdad de la ecuación y por lo tanto la alternativa correcta sería esta. Ya vamos a pasar a la 59. Ya, aquí tuve que dibujar. Por lo menos que pueden encontrar un método más rápido que tengan practicado para saber cómo se comportan los dados entre las 36 probabilidades que tienen. Pero si no quieren pensar mucho como en algún método o ya tengan un método calculado, en realidad puede ser más fácil si sea en la lata de escribir como la tablita. De repente puede salir como más metódica y la pueden hacer así rápidamente sin pensar mucho. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la 1, que me dice que la probabilidad de que la diferencia entre el resultado del primer y el segundo dado sea positiva es la misma de que sea negativa. Ya, entonces vamos a hacer la tabla, así. Entonces tengo que me salga un 1, un 2, un 3, un 3, un 4, un 5, un 6. Acá un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Esto un 3. Ya, y aquí da lo mismo de cuál restemos con cuál. Lo importante es que sean consistentes. Que siempre restemos los mismos, en el mismo orden. Entonces, por eso vamos a decir que estos son los primeros y estos son los segundos. Entonces, si a uno le restamos 1, me va a dar 0. Si a uno le restamos 2, le va a dar menos 1. A ver, 0, menos 1. Si a uno le restamos 3, me va a dar menos 2. Y así, bueno, así voy a tener menos 3, menos 4, menos 5. Luego abajo voy a tener 2 menos 1, 2 menos 2, 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Si a 3 le resto 1, me va a dar 2. Si me da 1, resto 3, me da 0. Y así menos 1, menos 2, menos 3. Entonces ya aquí ya puedo encontrar un patrón que copiar. Y voy rellenando así. 3, 1, 2, 0, 1, 0, menos 1. Y aquí me fijo que tengo una línea de ceros y tengo también un triángulo acá de números negativos que tiene la misma cantidad de números positivos. Entonces la alternativa 1 va a ser correcta porque la probabilidad es la misma, porque hay la misma cantidad de factores. Luego, de una forma parecida, vamos a usar la tabla de nuevo, aquí que es fácil de borrar, pero no es tan fácil para mí escribir los números. Nos dicen que la probabilidad de que la división entre los resultados del primer y el segundo dado sea un número entero. Es mayor que 6 partido en 36. Entonces vamos a evaluar la fila de los primeros números, la vamos a dividir en el segundo número y le vamos a poner un ticket si es un número entero y una X si no lo es. Entonces tenemos el 1 partido en 1, si es entero, en 2 no, no, en 2 con 4, tampoco en 5, tampoco en 6, tampoco. Si lo hacemos con el 2, en 1, sí, queda 2, 2 en 2 queda 1, también es entero, en 3 no, en 4 no, en 5 no, en 6. Si lo hacemos con el 3, funciona en 1, en 2 no, en 3 sí, en 4 no, en 5 6, tampoco. El 4 es divisible por 1, es divisible por 2,
por 3 no, es divisible por sí mismo. No y no, ni por uno, o sea, por uno sí. Por 2 no, por 3 no, por 4 no, por 5 sí, por 6 no. El 6 por uno sí, el 6 por 2 también, por 3, por 4 no, por 5 por 6 sí. Entonces, si contamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 partido en 36, que es mayor que 6 partido en 36. Pues entonces también está verdadera. Y aquí, y si se necesario tampoco hacer la tabla, porque si pensamos como todos los números que me salgan, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 van a ser divisibles por 1. O sea que ya tengo el 6 partido en 36. Ahora solo me falta buscar un caso para aumentar a ese número. Y podría decir 6 partido en 3 o lo que se me viniera a la mente. Entonces me hubiera ahorrado esta tablita. Pero también con la tabla me puedo asegurar de sentirme menos estresado. Ya, y luego vamos con la tercera que dice la probabilidad de que la suma de los resultados de ambos dados sea mayor que 1 es 1. O sea que siempre cuando yo sume los dados me da mayor que 1. O sea, nunca me puede salir 1, siempre me va a salir de 2 para arriba. Entonces esto es verdadero también. Y por lo tanto la alternativa correcta va a ser, bueno, 1, 2, 3. 59, ya. Perfecto. Ya, entonces terminé terminé las alternativas que tenía contempladas. Ahora, con el tiempo que nos queda, ustedes me pueden decir si quieren ver algún ejercicio que quieran revisar conmigo, que quisieran entenderlo como algunos métodos alternativos para resolverlo quizá, o cómo se hace, lo que sea, o podemos eh, hacer los que falten. Así que eso a mí o si quieren revisar de nuevo uno que ya hicimos también. Ya, entonces vamos con los que falten, vamos a rellenar. Entonces ya, el 36, ¿sigue los que falten? Ya, perfecto. Ya, me dice que tengo vectores u, v y w. ¿Y cuál de los siguientes vectores corresponde al vector 2u menos v más 3v? Entonces lo primero es multiplicar por 2 el primero, y por eso yo tengo que me queda 4, menos 2. Luego pongo menos el segundo, entonces quedaría menos y no altero el vector, solo le pongo menos y el vector. Y luego más 3 veces el tercero. Entonces pongo el vector amplificado por 3. Entonces me queda menos 15, menos 9. Ahora voy a cambiar el signo del segundo para que sea como una suma. Entonces vendría siendo la suma de 8 y menos 5. Es equivalente a restar menos 8 y restar 5, que sumar menos 5 y sumar 8. Y ahora yo sumo todo, entonces sumo primero la primera componente, sumo 4 más 8, 12, menos 15, me queda menos 3. Luego la segunda componente, menos 2, menos 5, menos 7, menos 9, menos 16. Entonces me quedaría finalmente menos 3 y menos 16. Entonces, por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. Ya, los 37 lo hicimos. 38, no, esto no lo hicimos. Esto lo vamos a hacer, esto me pareció entretenido. Muy chistoso. Ya, entonces me dicen que Emilia y Martín crean un juego de movimiento dibujado en un plano cartesiano en el suelo. Ya dicen de manera que pueden indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Ya, me dicen la ubicación del juego son, primero, rotar 90 grados en sentido antihorario, o sea, hacia la izquierda. Lo subrayé porque el primer paso van a ser 3 pasos. Luego, respecto al origen, luego nos dicen, luego realizar una simetría respecto al eje X. Ya, segundo paso y tercer paso. Y por último, otra simetría respecto al eje Y. Ya, me dicen que al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto A, B y Martín en el punto C, D, con A, B, C y D números reales mayores que 0 y distintos entre sí. Ya, esto significa que primero ellos no están parados en el mismo punto, porque los números son diferentes entre sí, todos, y que como son mayores que 0, todos se encuentran en el mismo cuadrante, en el cuadrante de los números positivos. Entonces, si recuerdan, teníamos el primer cuadrante aquí, el segundo cuadrante aquí, el tercer cuadrante aquí, contando hacia la izquierda, igual como todo lo que se hace en la matemática en sentido antihorario. Entonces tendríamos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Bueno, ya ambos empezarían en el primer cuadrante. Empezarían aquí, por ejemplo. A ver, voy a hacer zoom aquí y acá. Ya, esos puntitos son ellos. Entonces me dicen, al realizar la rotación,
Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. Bueno, se ubicarían en el cuarto cuadrante si hubiera sido un giro en sentido horario, pero no es antihorario, entonces hacia la izquierda. Por lo tanto, en el primer paso, ellos van a quedar aquí en el cuadrante 2. Entonces, la primera, por lo tanto, es falsa. Luego, B dice que Emilia y Martín finalizan el juego en los puntos A menos B y C menos D. Bueno, veamos dónde finalizan. Entonces, ya, primero rotamos. Luego, el segundo paso, como tenemos notado, es simetría respecto al eje X. Entonces, quedarían aquí. Y luego, el último paso es simetría con respecto al eje Y. Entonces, quedarían acá. Bueno, por lo tanto, quedan en el cuadrante 4, en el que son negativos, y ya yo no sé cómo quedaron su número en realidad, como A, B, C y D, o B, A, C, D, no podría asegurarlo, pero sí sé que todo tendría que ser negativo, porque van a ser sus números negativos, y A, B, C y D como tales son positivos. Entonces, para que A, B, C y D sean negativos, tendría que tener puros menos A, menos B, menos D, menos C en cualquier orden. Entonces, por lo tanto, esto ya no podría ser. Y la B es falsa. Luego, si voy con la C, me dice que la distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron. Eh, bueno, si nos fijamos aquí, en realidad se mantiene un poco la distancia entre ellos mismos, pero no podríamos asegurarlo porque es algo visual. Entonces, pasemos a la alternativa para asegurarnos. Y dice, Emilia y Martín finalizan el juego ubicados en el tercer cuadrante. No, ellos sabemos que finalizan en el cuarto, entonces está falso. Bueno, y por lo tanto la tercera era verdadera. Entonces, si podemos jugar aquí de nuevo y poner, no sé, lo ponemos más lejos. Y si lo rotamos, por ejemplo, quedarían así. Y luego simetría con respecto al eje Y, o sea, al X, y luego al eje Y, y bueno, sí mantendría la misma distancia. Entonces, sí, efectivamente esa es verdadera. Podemos decir que la C es verdadera. Ya te la hicimos. Esta también. La 41, 42 también. 43 también. 44 también. 45 no, ya. Aquí tenemos una más homotesia. Entonces me dice que tengo un triángulo ABC de la figura adjunta, se le aplica una homotesia con centro en el punto M, o sea, aquí, menos 1,1, aquí justo aquí, y dice, y razón de homotesia menos 3. Ya, menos 3 significa que primero es negativo, entonces se va a traspasar para el otro lado, o sea, como invertir, y además, como es menos 3, significa que también va a crecer en 3 veces. Y me dice que se obtiene el triángulo PQR. Y luego me dicen, si la imagen del punto A es P, ya la imagen del punto B es Q, ¿y cuáles son las coordenadas del punto R? Bueno, R vendría siendo la imagen del C. Entonces, C se transforma en R. Es lo que me queda. Me dicen, ¿cuáles son las coordenadas de R? Bueno, entonces yo tengo que ver a dónde se fue C. Entonces, fijo aquí y trazo aquí una recta de C al punto de homotesia y luego la atravieso. Y veo, bueno, ¿qué tal larga tendría que ser? Ya, C entre menos 3 y menos 1 hay una distancia de 2. Y como la homotesia es 3, o sea, menos 3, pero el menos lo consideramos como que se invirtió de lado. Ahora no importa el largo, 3, entonces va a ser 3 veces, sería 2 por 6. Entonces se movería de 6 unidades hacia la derecha desde el punto de homotesia. Y como el punto de homotesia está en menos 1, nos quedaría en 5 en el eje X. Y también vemos aquí que está recto, no hay una pendiente entre C y el punto de homotesia, entonces también se mantendría en 1. Ahí por lo tanto el R vendría siendo 5,1. Y por lo tanto la alternativa correcta sería la C. ¿Alguna duda con este ejercicio de homotesia? También aquí les puedo mostrar que si quisiéramos hacer la homotesia del triángulo completo, vendría siendo algo así. Ya es como lo mismo que hicimos con C, y A vendría siendo así para acá, entonces nos quedaría algo como así, un triángulo. Sería así invertido y 3 veces más grande. Si nos hubieran pedido eso, para que se acuerden mejor de lo que hacemos con la homotesia. Ya, entonces continuamos. La 46 la hicimos, la 47 también. La 48 no. Ya nos dicen, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre la pendiente de la recta que contiene la ecuación x más by menos c? Ya, la pendiente. Entonces aquí no podemos entender la pendiente porque esto está como de forma general, de pseudo general, entonces nosotros la queremos de la manera principal. Entonces despejamos y nos quedaría que y va a ser igual a
menos X partido B igual a, va, más C partido B. Ya, y ahí la pendiente vendría siendo lo que acompaña al X, o sea, menos 1 partido en B. Y ahí, por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Genial. Entonces, la alternativa 49 la hicimos, la 50 la hicimos. No, 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 esta no la hemos hecho, hice yo. Ya, voy a borrar acá. Ya nos dice, consideramos un trapecio isósceles donde sus bases son paralelas a eje X. Ya. Entonces ya voy a dibujar el trapecio. Entonces, así, esto así. Importante que sea paralelo al eje X. Y isósceles significa que estos lados son de alguna forma simétricos, tienen la misma longitud y tienen el mismo ángulo respecto a la base. Y luego tenemos la parte de arriba que también es paralela al eje X. Nos dicen cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas. Ya, primero dice, existen rectas que contienen a dos lados del trapecio cuyas pendientes son iguales. Ya, candidatos podrían ser estos, pero no, no son iguales, son diferentes, son como invertidas. Y tenemos la parte de arriba y la parte de abajo. Bueno, aquí la pendiente existe y es una pendiente igual a 0. Entonces sí, existen dos lados del trapecio cuyas pendientes son iguales, es verdadero. Luego vamos a la 2, que dice la suma de las pendientes de la recta que contienen los lados no paralelos del trapecio es 0. O sea que la pendiente de esta recta más esta recta es 0. Ya, esto es verdad porque esta recta, bueno, como hay isósceles son iguales, entonces son una especie de rectas simétricas. Entonces la pendiente va a ser la misma, solo que orientada hacia el otro lado. Entonces va a ser menos 1. Entonces si yo sumo, por ejemplo, 5 más menos 5, o A más menos A, me va a dar 0. Entonces, por lo tanto, la alternativa es correcta. Ya, y ahora la 3. Me dice el producto de la pendiente, la recta que contiene a la diagonal del trapecio menos 1. Ya, que sea menos 1 significa que esta recta, como recordamos, vendría siendo perpendiculares. Entonces nosotros aquí vamos a jugar con el trapecio, vamos a deformar y vamos a hacer, necesariamente tienen que ser estas rectas perpendiculares. Por ejemplo, yo podría tener un trapecio así, que cumpla, ¿sí? Esos elementos lo imaginan un poco mejor, pero isósceles sí, y no tiene su recta, no son perpendiculares ni por si acaso. O por ejemplo, podría dibujarlo así, y lo mismo. Entonces no, esto no es verdad, esto no es siempre verdad. O sea, perdón, falso. Entonces, por lo tanto, ahí la alternativa correcta vendría siendo la 1 y la 2. Ok, ahora vamos con la 51, que es de suficiencia de información. Me dicen, en el plano cartesiano tenemos un triángulo ABC isósceles, tiene su base en A, B. Ya, entonces tengo AB isósceles aquí, en la base va a estar aquí, y estos lados van a ser iguales, porque es isósceles. Y me dicen, paralela al eje de las abscisas. Entonces, el X paralelo. Y me dicen que la coordenada de A ya, es menos 1, 1, y la abscisa de B es 5. O sea que B, como esto es paralelo, va a estar en 5,1. ¿Ok? Ya, menos 1,1 y B va a estar en 5,1. Me dicen, ¿se puede determinar exactamente las longitudes de los otros dos lados si se sabe que? Ya, bueno, la longitud de la base sí la sabemos, va a ser 6, lo que está entre menos 1 y 5, y sin cambiar de altura, se mantiene como paralelo al eje X. Y me dicen, ya, ¿yo cómo puedo saber la longitud de los otros lados? Me dicen la 1, el perímetro del triángulo es 15. Bueno, esto me sirve porque si le resto el perímetro del triángulo 15, menos c me crea 9, y luego el 9 simplemente lo divido entre 2, porque como es isósceles, los lados que quedan van a ser iguales, entonces van a ser 4,5, 4,5. Entonces esta es suficiente información, la 1. Cerramos con la 2. Me dice, el punto C está en el primer cuadrante. Bueno, hay que recordar que como esto está en el menos 1, este triángulo estaría un poco así. Y bueno, ¿qué significa que el punto está en el primer cuadrante? Entonces, podría moverse para que sea isósceles en cualquier punto de esta recta azul. Por ejemplo, podría estar aquí, o estar aquí, y se cumple que está en el primer cuadrante, pero se deforma el perímetro y por supuesto no vamos a ver cuánto mide los lados. Entonces esta información no es suficiente. Y bueno, como la 1 es suficiente por sí misma, entonces la alternativa correcta va a ser la E1 por sí sola. Ok, ya vamos a analizar este gráfico. Ah, me dice, el gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes.
y dice sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. Y aquí tenemos algo de acuerdo, 29%, muy de acuerdo, 30%, algo en desacuerdo, 2%, no contesta, 2%. Y me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y la A dice, la frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 3 partido en 10 o 30%. Y si esto es correcto, si vemos el muy de acuerdo es 30%. Entonces la A sería verdadera. Ya, sigamos con la siguiente como para asegurar, ¿no? Entonces B dice, la frecuencia de lo que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo superan 8 a los estudiantes de lo que contestaron algo de acuerdo. Ya, entonces tenemos esto y algo de acuerdo sería esto. Entonces, no, algo en acuerdo, no algo en desacuerdo, este. Entonces el porcentaje aquí lo supera en 8%. 37 menos 29 es 8%, sí. Pero aquí me dice la frecuencia de lo que contestaron, no la frecuencia porcentual. Porque si yo aplico es un 8%, sí, pero en cantidad de personas, como son 300 estudiantes, vendría siendo 24 estudiantes. Entonces esto es falso. Luego me dice la C, el nivel de acuerdo en la encuesta es bimodal. Bueno, bimodal significa que la moda, o sea, el porcentaje más grande, va a estar dos veces, o sea que se va a repetir. Van a haber como dos, no sé, 40%, 40, 40. Y en este caso, aquí no queremos confundir porque tenemos un 2% que se repite, pero no es la moda va a ser 37. Y no es bimodal, porque es uno solo, entonces va a ser verdadero, o sea, falso. Y luego D dice, dos estudiantes no contestaron la encuesta. Bueno, aquí vemos que no contesta, dice 2%, pero hay que acordarnos de nuevo que los 2% es lo mismo que dos estudiantes. Tenemos que ver cuántos estudiantes contestaron o sea, cuántos estudiantes en total se le hizo la encuesta. Pues si se le hizo a 300, el 2% de 300 es 6 estudiantes y diferente de 2. Entonces, por lo tanto, esto también es falso. Bien es que nos confundamos entre el porcentaje y la cantidad de alumnos, o sea, la frecuencia. Pero si hubieran sido 100 estudiantes, hubiera sido, sí, por lo mismo. Pero en este caso no lo es, porque son 300. Entonces, la alternativa correcta sí va a ser la A. Ya, esta la decimos. Ya, este. Aquí hay que tener un poco de ojo con lo que dice. A mí me pasó que no leí bien y me equivoqué la primera que la hice. Entonces dicen, en el gráfico de la figura junta se muestra la frecuencia acumulada de la altura. Ya, este gráfico tenemos la frecuencia acumulada. O sea que lo que nos muestran es que se va a ir sumando lo que pasa. No es como absoluto de cada intervalo, sino que es la suma de su intervalo más el anterior. Y luego dice, de los edificios construidos el último año en una determinada comuna, donde los intervalos son de la forma, ya, y a partir de la información presentada en el gráfico se construye la siguiente tabla de frecuencias. Ya, y aquí en este caso, la frecuencia no es acumulada, es frecuencia absoluta, o sea, lo que corresponde a cada intervalo. Entonces, si nos fijamos aquí, el primero va a ser 10, por lo tanto su frecuencia va a ser 10, porque es el primero. Luego el segundo marca 20, pero es como acumulada, en realidad él solo suma 20 menos 10, o sea, suma 10. Entonces su frecuencia total va a ser 10. Luego seguimos con el tercero, va a marcar 25, entonces su frecuencia propia va a ser 5. Y asimismo el cuarto es 28, entonces su frecuencia propia va a ser 3. Entonces, por lo tanto, para los valores de R, S, T y Q vamos a tener 10, 10, 5 y 3, que es la E. Esta vendría siendo la alternativa correcta. Ok, aquí dicen, el contador de la empresa de bolsas prácticas Plastibol va a calcular el promedio de gasto por viaje para abastecer las sucursales de distintas localidades que se realizó en un día determinado. Por lo anterior, considera solo datos de la siguiente tabla, o sea, la benzina, pasaje y mantenimiento del vehículo. Y dice, el contador sabe que para calcular ese promedio de gastos por viaje para estas localidades debe sumar el total de la benzina, el total de peaje y el total de mantenimiento y luego realizar una división. Y dice, si se consideran los datos de las tablas, ¿por cuánto debe dividir la suma obtenida? Bueno, él lo que quiere es sacar el promedio para... El promedio... A ver... Ya, quiere sacar el promedio en benzina que gastó, el promedio en peaje y el promedio de mantenimiento del vehículo. Entonces hay que ver, dividir en la cantidad de intervalos que somos. Entonces la benzina sumamos en 4, el peaje lo sumamos en 4 ciudades y el mantenimiento del vehículo lo sumamos en 4. Entonces el promedio de esto debería ser dividido en 4. Y por lo tanto la alternativa correcta sería la B. Aquí un poco, por ejemplo, si quisiéramos
analizarlo mejor. Por 5 es difícil que sea, porque aquí no hay ningún 5, entonces sería como raro entenderlo. Puede haber sido 3, que lo dividiéramos en 3 por la benzina de peaje y mantenimiento del vehículo, si me lo hubiéramos entendido de otra forma. Y el 15 tampoco puede haber sido porque tampoco lo tenemos. Entonces ahí estaba más complicado entre 3 y 4. Pero como lo dicen, como realizar una división entre de la benzina, el peaje y el mantenimiento del vehículo es por 4 en realidad, porque para cada ciudad. Ya, vamos a terminar con esta, con la 56. Nos dicen que tenemos una tabla adjunta, se muestran las notas por asignatura obtenida por Rodrigo y Mariel. Ya. Si P y Q representan los promedios de las notas de Rodrigo y Mariel, ya respectivamente, y R y S son las medianas de sus respectivas notas, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Ya, primero saquemos el promedio de Rodrigo. El promedio de Rodrigo va a ser la suma de sus 5 notas, dividido en 5. Entonces nosotros sumamos y aquí nos damos cuenta que las sumas en realidad no son tan complicadas porque lo importante aquí en el enunciado no es como sumar en sí, no es lo que están evaluando. Lo que están evaluando es que sepamos qué sumar y cómo sumarlo. Y ojalá la vez su realidad sea así. Y hay varias cosas que uno se da cuenta que son así, que no hay tiempo que perder en eso. Bueno, entonces podríamos sumar 5,2 más 4,8 y obtenemos 10, más 6, más 4, 20, más 5, 25. Bueno, lo partimos en 5, me da un promedio de 5. Entonces P va a ser 5. Luego Q, el promedio de Mariel, vamos a sumar 5,8 más 5,2, eso es 11, más 4, eso es 15, y más 4,5, más 5,5 que es 10. 10 más 15 es 25 también, y 25 partido en 5 también va a ser 5. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que primero que P es igual a Q. Ya, y ahora me preguntan sobre las medianas de las notas. Entonces, la mediana hay que recordar que era la nota del medio, ordenada de menor a mayor de cada uno. Entonces, Rodrigo, si lo ordenamos de menor a mayor, vamos a tener 4, luego vamos a tener un 4,8 y luego vamos a tener un 5, ¿sí? Y esta va a ser su mediana, su R. Y si ahora lo hacemos para Mariel, vamos a tener la primera nota va a ser un 4, tiene un 4,5 y luego tiene un 5,2. Esa sería su mediana. Y bueno, aquí R es menor que S. Entonces la alternativa correcta va a ser la C, con P igual a Q y R menor que S. Bueno, y eso es todo por esta clase, chicos. Gracias por asistir, por participar lo que participaron.